Después de pasar días y días luchando y superando tantas dificultades para escapar del exmarido, incluso enfrentándose valientemente a un perverso, nuestra protagonista, To Be, finalmente ha regresado a su tierra natal, el lugar donde vive su padre y su hermano. Pero lo inesperado ha ocurrido. La casa cálida y llena de recuerdos de su familia ahora se encuentra en ruinas, reducida a un montón de escombros. To Be, completamente atónita, observa el paisaje, incapaz de creer lo que ve, sin entender qué ha sucedido. ¿Cómo es posible que la casa de su padre esté tan destrozada y por qué no hay nadie en casa? La cruel realidad golpea de lleno, no hay rastro de su familia y la casa que ella conocía ha desaparecido. ¿Qué sucedió con la casa de su padre y qué le depara a To Be en su próximo viaje? Acompáñenme para descubrirlo en el próximo episodio. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Nos vemos pronto. En el episodio anterior, ella finalmente logró subir al autobús que la llevaría de regreso a su tierra natal. Después de recorrer un largo camino, el autobús se detuvo en un pequeño pueblo. Desde allí, aún le quedaba un largo trayecto para llegar a su casa. Al bajar del autobús comenzó a caminar lentamente. En ese momento se dio cuenta de que no le quedaba ni un solo centavo. No tenía dinero para tomar un mototaxi que la llevara a su hogar, por lo que no le quedó más opción que continuar caminando. Aunque el hambre la golpeaba con fuerza, la suerte estuvo de su lado cuando encontró a un niño pequeño vendiendo boletos de lotería. El niño, al igual que ella, vivía en la pobreza, pero aún así fue increíblemente generoso. Viendo que To Be estaba claramente hambrienta, el niño le ofreció la mitad de su pan, un acto de bondad desinteresada. To Be, conmovida por su gesto, le dio las gracias de todo corazón. Con ese pequeño acto de generosidad que le dio fuerzas, continuó su largo camino hacia casa, con la esperanza de que, a pesar de todo, algo bueno aún la esperaba en el futuro. Nuestra protagonista, To Be, continuó caminando durante un buen rato, pero pronto comenzó a sentirse agotada, con el cuerpo completamente fatigado. Decidió sentarse al borde del camino, sumida en pensamientos profundos. Mientras descansaba su mente, seguía preocupada por su madre política, preguntándose cómo estaría, si estaba bien. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, To Be se mantuvo firme en su decisión. Regresaría a su hogar, a su tierra natal, donde esperaba encontrar una vida mejor junto a su padre y su hermano. En su interior pensaba: el camino hacia casa es tan largo, si sigo caminando no llegaré nunca. Necesito encontrar un trabajo, algo que me permita ganar algo de dinero para poder tomar el transporte y llegar a casa. La determinación de regresar a su hogar seguía siendo más fuerte que cualquier otra preocupación. Así que, con un renovado sentido de propósito, To Be se dirigió al pequeño pueblo cercano en busca de una oportunidad. Preguntó en varios lugares y finalmente encontró una pequeña tienda de comida que aceptó contratarla por un día. To Be no podía ocultar su alegría por esta oportunidad. No temía las dificultades y trabajó con todas sus fuerzas en el pequeño restaurante. Lavó platos, limpió mesas y lo hizo sin quejarse ni una sola vez. Porque aunque el trabajo era duro, pensaba en su padre y su hermano, y eso la mantenía motivada. El pensamiento de estar tan cerca de su familia, de tener la oportunidad de regresar con ellos, borró toda su fatiga y le dio fuerzas para continuar. Después de un largo día de trabajo, To Be recibió su salario, el cual reflejaba el esfuerzo que había puesto en cada tarea. Con la esperanza de poder reunirse con su padre y su hermano, rápidamente tomó el dinero
y se subió a una mototaxi que la llevaría a casa. En el trayecto, una sensación de felicidad la envolvía sabiendo que finalmente vería a su familia después de todo lo que había pasado. Sin embargo, al llegar a lo que solía ser su hogar, algo inexplicable ocurrió. Tubí se detuvo abruptamente y en ese momento sus ojos se llenaron de incredulidad. Lo que había sido su casa, su refugio, había desaparecido. Ahora, lo único que quedaba era un montón de escombros, como si nunca hubiera habido un hogar allí, como si nunca hubiera existido su familia. Sintiéndose completamente perdida, Vi cayó de rodillas. Había atravesado tantos peligros, tantos obstáculos, solo para regresar al calor de su hogar, pero lo único que encontró fue vacío. Nadie estaba allí. El lugar donde una vez creyeron que encontrarían consuelo y seguridad, ahora solo les ofrecía ruinas. Desesperada sin saber qué hacer, Vi se sentó en medio de la nada. Su familia se había ido sin dejar rastros, sin una sola palabra de despedida. ¿Cómo podía encontrar a su padre y a su hermano? ¿Qué camino debería tomar ahora? Su alma se inundó de desesperación, sintiendo que la esperanza se desvanecía por completo. En ese momento el peso de la soledad y la incertidumbre cayó sobre ella con fuerza. Pero, ¿qué hará Tubí a partir de ahora? ¿Cómo enfrentará esta nueva tragedia que ha caído sobre su vida? Tubí, llena de desesperación, corrió rápidamente hacia la casa de su vecino más cercano para obtener información sobre el paradero de su familia. Sabía que su familia había tenido una relación cercana con la familia de Chu Tang y esperaba que él pudiera ofrecerle alguna pista. A través de la conversación con Chu Tang, Tubí descubrió la desgarradora verdad: su padre, su hermano y su madrastra habían vendido la casa hacía más de un año y en la actualidad se habían mudado a Jak Lak. Sin embargo, Chu Tang no sabía la dirección exacta. Solo podía decirle que se habían trasladado a un pequeño pueblo en Jak Lak. La noticia cayó como un golpe certero en el corazón de Tubí. Después de todo lo que había atravesado tras meses de lucha y sufrimiento, finalmente regresó a su hogar solo para encontrarlo vacío. El pensamiento de que su familia ya no estaba allí la devastó aún más. Al ver la angustia de Tubí, Chu Tang, compadecido, le ofreció refugio por una noche, sabiendo lo difícil que había sido su travesía. «Quédate con nosotros esta noche», le dijo. «Mañana podrás seguir tu camino y buscar a tu familia. Es tarde y no es seguro que viajes sola en la oscuridad, sin otro lugar al que ir y sintiéndose completamente perdida». Tubí aceptó la oferta de quedarse en la casa de Chu Tang. La familia de él la recibió con una calidez y amabilidad que tocó profundamente su corazón. Se sentó con ellos para una cena sencilla, compartiendo risas y charlas en un ambiente lleno de generosidad. A pesar de la tristeza que sentía por dentro, no pudo evitar sentirse agradecida por la bondad de esta gente y la sensación de que, aunque su vida fuera incierta, aún existía algo de esperanza. La cena terminó y Tubí salió a la terraza, sentándose sola en el umbral de la casa. Su mente no dejaba de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Dónde estarán mi padre y mi hermano? ¿Estarán bien? ¿Me extrañan tanto como yo a ellos? La soledad comenzó a envolverla de nuevo mientras las lágrimas le recorrían las mejillas, pero dentro de su corazón la determinación crecía. Necesitaba encontrar a su familia, necesitaba respuestas. El viaje de Tubí está lejos de terminar. Encontrará a su padre y a su hermano y cómo será el futuro para ella después de todo lo que ha vivido. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones, incertidumbre y esperanza. No te pierdas el próximo capítulo.
Suscríbete y activa las notificaciones para seguir esta conmovedora historia. Una noche pasó volando y Tu-Bi, profundamente agradecida, expresó su gratitud a la familia de Chu Tang por toda la amabilidad y hospitalidad que le habían brindado. Con voz sincera le dijo: «Gracias, Chu. Realmente no tenía a dónde ir. Mi familia se mudó a otro lugar y si no fuera por ustedes, no sé dónde habría encontrado refugio». Con una sonrisa triste y los ojos brillantes de emoción, Tu-Bi se despidió de Chu Tang, su corazón lleno de gratitud. Sabía que tenía que seguir adelante. Su siguiente destino, la estación de autobuses, donde tomaría un autobús a Jack Lak con la esperanza de encontrar a su padre y hermano allí. Con cada paso que daba Tu-Bi sentía que la carga de la incertidumbre se aligeraba un poco más, pero al mismo tiempo la ansiedad de no saber qué encontraría en Jack Lak la perseguía. Pero aún con el miedo y la incertidumbre a cuestas, su determinación seguía intacta. No se rendiría, no importaba cuán difícil fuera el camino. Ella estaba decidida a encontrar a su familia, a reconstruir lo que había perdido. Este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, un viaje lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. ¿Qué la esperará en Jack Lak? ¿Logrará encontrar a su familia? Acompáñanos en este viaje lleno de emociones, sacrificios y la búsqueda incansable del amor y la pertenencia. Tu-Bi continuó su viaje hacia Jack Lak, determinada a encontrar a su familia. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero su esperanza de reunirse con su padre y su hermano mantenía su espíritu firme. Con cada paso, la distancia parecía más corta, pero su bolsillo más vacío. Necesitaba dinero y no tenía otra opción que buscar trabajo a lo largo del camino. El viaje no era fácil. Sin medios de comunicación para contactar con su familia y con pocos recursos, Tu-Bi se vio obligada a hacer todo lo posible para ganar algo de dinero. No podía permitir que la falta de dinero fuera un obstáculo, así que decidió buscar trabajo donde pudiera. Encontró empleo en una granja ayudando a cosechar limones. Los dueños, al darse cuenta de la situación de Tu-Bi, se conmovieron profundamente por su historia. Se dieron cuenta de lo difícil que debía ser para una joven como ella estar sola luchando por encontrar a su familia. Con corazones llenos de compasión, no solo le ofrecieron un salario justo, sino que también le desearon lo mejor, esperando que pronto pudiera reunirse con sus seres queridos. Para Tu-Bi, cada trabajo, aunque humilde, significaba un paso más cerca de su objetivo. Cada sacrificio era una esperanza de poder cumplir su sueño de volver a estar junto a su familia. La bondad de los extraños la motivaba a seguir adelante. No sabía cuántas dificultades más tendría que enfrentar, pero estaba dispuesta a seguir luchando. El reencuentro con su familia era la única meta que la mantenía en pie, y no importaba cuánto tuviera que caminar o trabajar. Tu-Bi no se rendiría. La oscuridad de la noche cayó suavemente sobre el paisaje, mientras Tu-Bi encontró un refugio en una casa abandonada. Exhausta y con el corazón lleno de incertidumbre, encendió una pequeña fogata para calentarse. La luz tenue del fuego iluminaba su rostro cansado, y con sus manos temblorosas colocó una mazorca de maíz sobre las llamas. Este maíz que había recogido en el camino era su cena, un consuelo sencillo en medio de la tormenta emocional que atravesaba. En ese silencio de la noche, mientras el viento susurraba y las estrellas se asomaban tímidamente, Tu-Bi no pudo evitar pensar en su familia. La tristeza se apoderó de ella y el deseo de reunirse con su padre y hermano
se convirtió en una necesidad desesperada. La imagen de su familia, esa conexión tan profunda y vital, era lo único que la mantenía en pie. Anhelaba con todo su ser encontrar a sus seres queridos, empezar de nuevo, dejar atrás todo el sufrimiento que su antiguo esposo le había causado, ese hombre cruel que la había torturado durante tanto tiempo. Después de un día agotador en el que cada paso parecía más pesado que el anterior, Tu Vi solo deseaba descansar. Necesitaba aliviar su cuerpo que llevaba el peso de sus cicatrices y también su alma que cargaba con las huellas profundas de la traición y el dolor. Sin embargo, mientras las sombras avanzaban y el calor de la pequeña fogata le brindaba algo de alivio, la esperanza de un futuro mejor seguía viva en su corazón. Sabía que su lucha no había terminado, pero la determinación de encontrar la paz y la felicidad para ella y su familia la mantenía fuerte. La noche se alargó y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente no dejaba de dar vueltas con pensamientos sobre lo que le esperaba al día siguiente. Su camino todavía era largo, pero con cada paso, Tu Vi se acercaba más a su destino. A lo lejos, dos hombres vestidos con ropa oscura y cubriendo todo su cuerpo parecían no ser buenas personas. Y, efectivamente, no lo eran. Eran dos hombres consumidos por la adicción en pleno síndrome de abstinencia. Desde lejos, observaron una casa abandonada con una tenue luz que brillaba en su interior. Inmediatamente pensaron que alguien podría estar allí y sus mentes se llenaron de una idea oscura. Este lugar era apartado, casi desierto. Nadie podría oír nada ni llegar a tiempo si algo malo sucediera. Así que al descubrir que en la casa solo estaba la joven Tu Vi sola y vulnerable, los dos hombres vieron la oportunidad perfecta, un objetivo fácil para sus intenciones maliciosas. Se acercaron lentamente y aunque la joven los vio llegar, no tenía mucho tiempo para reaccionar. Agarró un palo encendido y trató de defenderse gritando en busca de ayuda, pero el silencio del lugar desolado la rodeaba. No había nadie cerca. «Necesitamos dinero, dame todo lo que tengas rápido», dijeron los hombres con voces llenas de amenaza y desesperación. En cuestión de segundos, los dos hombres la sometieron, la empujaron al suelo y la amenazaron constantemente. Tu Vi luchaba con todas sus fuerzas para escapar, pero no era suficiente. Su resistencia era en vano frente a dos hombres mucho más fuertes que ella. A pesar de su miedo, continuaba luchando y pidiendo ayuda a gritos. Temiendo que alguien pudiera escuchar, uno de los hombres tapó su boca con su mano y comenzó a apretar su cuello con fuerza. Poco después, Tu Vi dejó de luchar. Parecía que se había desmayado. Los hombres, aterrados al pensar que la habían matado, huyeron rápidamente dejando a la joven sola en esa casa abandonada. ¿Habrá alguien que venga a salvarla? ¿Qué le depara el destino después de ser atacada por estos dos hombres? No olvides suscribirte para descubrir qué sucederá a continuación. Sau 3 ngày tháng chiến đấu vượt qua muôn vàn khó khăn để thoát khỏi trùng tử, thậm chí lòng cũng cảm cô đối đầu với kẻ phản diện nữ trinh của chúng ta, Tử Vi, cuối cùng cũng trở về quê hương nơi cha và em trai cô đang sinh sống. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Ngôi nhà ấm áp đong đầy kỷ niệm của gia đình giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tử Vi hoàn toàn choáng váng, nhìn chăm chăm vào khung cảnh, không thể tin vào những gì đang xảy ra ở trước mắt. Là sao ngôi nhà của cha cô lại bị phá hủy như vậy? Và tại sao không còn một ai ở đây? Sự thật tàn khốc ập đến, không còn dấu vết nào của gia đình cô và ngôi nhà của cô từng biết đến. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Hãy chào đón những chương tiếp theo của Tử Vi trong hành trình của tôi.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong những tập tiếp theo. Nhưng trước hết đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những sự kiện mới nhất nhé. Ở tập trước, cuối cùng cô đã lên được chuyến xe buýt đưa cô trở về quê hương của cô. Sau một chặng đường dài, xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Từ đó cô vẫn còn phải một chặng đường dài nữa mới về được đến nhà. Xuống xe, cô bắt đầu đi bộ chậm rãi. Lúc đó cô nhận ra mình không còn một xu trong túi. Cô không có tiền để bắt xe ôm về nhà nên cô đành phải tiếp tục đi bộ. Mặc dù cơn đói hành hạ nhưng cô đã mỉm cười với chính mình khi cô nhìn thấy một cậu bé bán vé số. Cậu bé cũng giống như cô, sống trong cảnh nghèo khó, nhưng dù vậy bé vẫn vô cùng hào phóng khi chia một nửa phần thức ăn của mình lại cho nữ chính. Nữ chính cũng cảm ơn khi nhận được lòng tốt đấy.